Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Le cuento que es un pasaje muy hermoso. Vamos a leerlo allí. Leemos la poderosa palabra de Dios porque la palabra tiene poder. Ella tiene poder. Dice San Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no tenía ellos con qué pagar. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Padre, te damos gracias en esta preciosa y perfecta hora, Señor. Tu perfecto amor y tu infinita misericordia nos ha reunido, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, convéncenos en esta hora de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Llévanos a tu presencia en este momento, Señor. Por favor, convence nuestras almas de la necesidad tan grande que tenemos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una preciosa palabra, una muy hermosa palabra. Dos personas que estaban interesadas en encontrarse con Jesucristo. ¿Sí? Dos estaban plenamente convencidas de que querían encontrarse con Jesucristo. Una de estas era Simón el fariseo, ¿sí? Y Simón el fariseo, pues nosotros conocemos los fariseos, ¿cierto? Nos han hablado de ellos y podemos ver por lo menos que en un momento también nos habla en otro capítulo cuando el fariseo y el publicano se encuentran. Y el fariseo empieza a orar, ¿no? Y dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, ¿sí? Yo no soy ratero, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo hago de todo, ¿sí? Entonces prácticamente gracias porque no soy como este publicano. Entonces el fariseo es aquel que cree que por ser tan bueno, por sus buenas obras, Jesús lo acepta, en pocas palabras. Y al lado estaba el publicano que ni levantaba su cara y decía: Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, hoy mírame, Señor. Y podríamos preguntar en esta hora, transportémonos a la escena. Miremos allí la reunión en la que estaban cenando, ¿sí? Entonces el fariseo, un hombre pudiente, un hombre observado, un hombre con un testimonio en medio de un pueblo, invita a Jesucristo. Y el interés que él tenía tal vez era religioso, tal vez era intelectual, tal vez era verlo de frente, tal vez ya había escuchado muchas de sus enseñanzas, tal vez le habían contado de alguno de sus milagros, y el interés era tenerlo cerca para juzgarlo por su condición. Porque hay tres cosas, ¿sí? O yo soy muy bueno y no necesito a Jesús, o yo soy muy malo y no creo que Jesús me pueda perdonar, o yo soy convencido de pecado y creo que mi única alternativa es Jesucristo. ¿En qué posición podremos estar en esta noche? ¿Por qué? Porque juzgo por mi condición. Juzgo por lo que yo pienso, por lo que he vivido y por lo que creo. Y en esa forma nos acercamos ¿a quién? A Jesucristo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Porque si lo vemos desde su punto de vista y del mío, estamos viendo a un Jesucristo muy pequeño, muy pequeño. Porque algunos lo podríamos ver y decir: bueno, desde las 3 carreras que he estudiado, el doctorado y etcétera,
¿Sí? Y otro podría decir, desde la papita que he hecho allí, los cultivos, los sembrados, el ganado, y desde allí miro a Jesucristo. Y los dos puntos de vista son reales para nosotros, pero no para la perspectiva de lo que Él es. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que lo abra en esta hora. Y Él lo puede hacer porque Él está acá y Él lo puede hacer. Entonces viene el fariseo, ¿cierto? Lo invita. Y cuando él llega, como que no le da la importancia que necesita. ¿Y por qué le digo esto? Porque sus emociones y las mías reaccionan de acuerdo a las expectativas que tenemos. ¿Sí? Reaccionan de acuerdo a las expectativas que tenemos. Imagínese algo, y es que usted tiene un hijo o un familiar que tiene un problema de nacimiento del corazón y le hace falta una válvula, ¿sí? De su corazoncito, y los médicos ya le dijeron que de los 12 años el niño no pasa si no se le hace una cirugía. Y usted y yo pues no tenemos con qué pagar esa cirugía. Y resulta que llega una campaña diciendo que van a hacer 10 cirugías de corazón abierto. Y usted logró que le dieran una cita, ¿sí? Para ir a la persona que le puede dar el cupo para la cirugía de su hijo o de su familiar. ¿Usted qué hace? Le dicen que la cita es a las 10 de la mañana. ¿Usted a qué hora llega? Yo llego desde el día anterior, hermano, y me parqueo allá. Punto. ¿Sí? Segundo, me llevo unos quesos, me llevo unos dulces, le hago unas arepas, alguna carajada llevo. ¿Sí? Por otro lado, me voy limpia y perfumadita. Me llevo las fotos, todas las que tenga de mi chinito, todas las que tenga, para mostrarle qué tan especial es, y hasta un video, y le hago al chino que le hable y se lo llevo por WhatsApp y todo. Porque yo necesito convencerlo de que necesito ese cupo. Entonces mis emociones se mueven. Y tal vez cuando yo entre a ver a ese señor que me puede dar el cupo, yo automáticamente voy a empezar a llorar, porque yo necesito el cupo. ¿Sí? Y no le voy a decir, oiga, usted tras del hecho llega tarde, es que ¿qué cree? Que es que yo no tengo nada que hacer. Mire, deme el cupo. No, mi actitud es completamente diferente. Cuando usted y yo entendemos la necesidad que tenemos de Cristo, su actitud y la mía son diferentes. Así que podríamos catalogar hoy cómo es mi actitud ante alguien que hoy puede traer una respuesta para mi vida y para mi familia, con tanta necesidad como la que usted y yo tenemos. La otra diferencia, ¿cuál es? Que cuando uno sabe la necesidad que tiene, uno tiene una actitud diferente. Simón quería ver al Señor Jesucristo, pero él lo quería ver por otros intereses. Él quería saber a ver qué tanto sabe, a ver si realmente me convence a ver si hace milagros, a ver qué pasa con él. Por eso su actitud fue un poco despectiva y tuvo bastante dominio propio, como el que usted y yo no tenemos que tener ante un Dios que está atento a nuestras necesidades. A veces venimos con dominio propio y no decimos amén. Venimos con tanto dominio propio que no lloramos. Venimos con tanto dominio propio que no nos arrodillamos. Venimos con tanto dominio propio que nos dormimos ante un Dios que tiene la respuesta a su necesidad y a la mía. Y lo digo por mí. A veces estamos tan pendientes de lo que está pasando por un lado y por otro, que no nos damos cuenta del amor tan infinito que hay de este techo hacia abajo en esta hora. De alguien que por su infinito amor nos reunió porque sí conoce nuestra necesidad. Entonces llega Simón y llega la cena, y nos vamos a enfocar en los dos personajes, en Simón el fariseo y en la mujer
pecadora. Entonces Simón, un hombre reconocido, lo invitó a su casa, le sirvió a la mesa con una completa indiferencia, porque él no necesitaba de Jesucristo, él quería saber de Jesucristo. Y también podemos ver otra diferencia: no basta el interés con venir a la iglesia, porque Jesús fue invitado, los dos tenían interés de conocerlo, pero las reacciones fueron completamente diferentes. Llega una mujer que era pecadora, o sea, todo el pueblo la conocía por pecadora, ¿sí? La mayoría de los hombres me imagino que también la conocían por pecadora. Aquellos que la conocían en la noche no la conocían de día. Aquellos hombres buenos como Simón el fariseo pues la despreciaban tal vez delante de toda la comunidad. Llega una mujer cruzando muchísimos obstáculos. ¿Por qué? Porque ella tenía interés de encontrarse ¿con quién? Con Jesucristo. Tenía interés de encontrarse con Él. Y al tener ese interés ella salta muchos obstáculos. ¿Cuáles? El no haber sido invitada. El ser rechazada por una sociedad que a donde ella iba a llegar la iban a mirar mal. La iban a mirar mal por su condición. Y llega esta mujer, y ya lo habíamos hablado en otra ocasión. Allí las mesas no son como las nuestras, ¿no? Entonces eran cojines recostados. Llega una mujer y a buscar a Jesucristo y no es capaz ni siquiera de darle la cara, cuando lo que hacía era darle la cara a los hombres para poder conseguir trabajo. Pero ella llega y no le da la cara. Ella llega y se postra a los pies de Jesús. Y comienza en ella una mezcla de emociones y sentimientos. Una mezcla tremenda, porque ella usaba un perfume para atraer los hombres hacia ella. Y ahora coge este perfume y lo derrama en quien ella está completamente extasiada. Rompe este perfume y comienza a llorar. Y se cierra la escena para ella. Tal vez no mira absolutamente nada más, no le interesa quién habla, quién la mira, nada. Como cuando usted y yo entramos en la administración. Y comienza esta mujer a desgarrar su alma delante de aquel que no la rechaza, delante de aquel que no le pidió nada a cambio, delante de aquel del cual tal vez había escuchado una palabra: venid a mí todos los que estén cargados y cansados y yo os haré descansar. Una palabra de aquel que le dice: yo no vine a buscar justos, sino a buscar pecadores. Una palabra que dice: yo te perdono tus pecados. Y ella corre a él. Ella corrió a él porque vio que él podía suplir sus necesidades. ¿A quién estamos corriendo tú y yo? ¿A dónde corremos? Ay, qué duro y qué confrontante es esto, hermano. Porque tú y yo corremos. Ey, hermano, ¿a dónde no he corrido yo? ¿A dónde no he corrido yo? Yo no sé si tal vez usted corra más veces a Jesucristo y se derrame más ante sus pies. Pero lo que yo sí sé es que su actitud y la mía serían diferentes si nosotros corriéramos más a Él. Porque es entender que no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Él nos mire. Es entender, hermano, que no hay nadie que nos conozca de tal manera que no nos rechace. Que conozca nuestros pensamientos, que conozca nuestras actitudes, nuestras emociones, lo que hacemos a escondidas y aún no nos rechace, como lo hace Él. Y llega esta mujer y derrama su alma delante de Él. Y
cuando ya ve que derrama y derrama, ¿cómo serían sus lágrimas, no? Porque dice que enjuagaba sus pies, los enjuagaba con sus lágrimas. Y al no tener una toalla, coge su cabello y comienza a secar los pies allí con su cabello. O sea, los pies del Señor fueron tan valiosos para ella, porque tal vez ya había mirado a tantos hombres a los ojos y por tantos había sido usada, rechazada, que allí a los pies del Señor encontró todo lo que necesitaba, absolutamente todo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? A veces uno se alisa el cabello y sale y la lluvia choco, queda vuelto nada. Y a esta mujer no le interesó coger su cabello y secar los pies del Señor allí. Y ante esta escena, pues, si usted y yo estuviéramos allí, tal vez hubiésemos dicho lo mismo que el fariseo. ¡Ay, esta vieja loca! ¡Ay, esta es mucha fanática! ¿Qué le pasa? No, mucha vieja loca, ¿cómo hace eso? Y sin ni siquiera ser invitada. Entonces, el fariseo Simón hace pues lo que hacen los fariseos. Entonces empezó a juzgar. ¡Jua! Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está ahí sentada. Solo que el Señor Jesucristo conocía ya la realidad y sabía que el que realmente necesitaba en ese momento no era la mujer que estaba ahí postrada, sino que el que necesitaba era Simón el fariseo. ¿Para quién era la evangelización? Para Simón el fariseo. ¿Para quién es este servicio? Para ti, para mí. Y empieza entonces el Señor tan hermoso. Dios es muy lindo. Él no haya cómo confrontarnos tan delicadamente, a ver si nos damos cuenta de nuestra necedad y del lugar donde estamos. Y entonces le pregunta, ¿no? Y le dice, Simón, en el 42, en el 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Entonces 500 denarios era el día de un trabajo. O sea que podríamos estar hablando que un hombre le debía 1 año y medio de trabajo, ¿sí? A un acreedor. Y el otro dice que 50 denarios, o sea 50 días, o sea mes y medio de trabajo. Para usted y para mí es importante la cantidad, ¿sí o no? Entonces uno se da consuelo de tontos diciendo, no, es que yo debo mes y medio. ¿Sí? Y el otro dice, no, pues es que yo debo ese año y medio. Pero aquí lo importante no es la cantidad, sino que estas 2 personas no tenían con qué pagar. No tenían con qué pagar. ¿Sí? O sea, ahorita, si yo debiera 20 millones, Dios mío, pero si debo 20,000, pues también, Dios mío. ¿Me entiende? O sea, igual debo, igual no tengo con qué pagar. O sea, lo importante no es la cantidad, sino que habían 2 personas que debían y no tenían con qué pagar. ¿Sí? O sea, usted y yo le ponemos arandelas y uno se hace el consuelo de bobos. Sí, no, es que yo no debo 1.500 millones de pesos, ¿dónde me meto? Pero ay, deba 1.500.000, a ver. O sea, no tenemos con qué pagar. Esa es la realidad. ¿Sí? Que uno se consuele es otra cosa, pero la cuestión es que ninguno de los 2 acreedores tenía con qué pagar. Esa es la única realidad. Entonces aquí le pregunta, y no teniendo, 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Los perdonó a los 2, pero ninguno tenía con qué pagar. Entonces ahí vamos al pensamiento nuestro. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado.
Pero entonces si yo dijera, uy, no, pues full, entonces yo requete peco y peco y peco y peco, para que me perdonen más. Y así voy a amar más. Pero no, entonces está como cuando se paran dos personas a contar un testimonio y el uno era sicario y narcotraficante y cuenta tremendo testimonio, ¿sí? Y sale la niña que nació en la iglesia, que estaba ahí, lo mira y dice, no, pues yo no he hecho nada. ¿Ve? Entonces estaríamos diciendo entonces que que entre más pecador y más pervertido y más no sé qué, más voy a amar al Señor. Y no es así. O sea, a lo que voy es que ninguno tiene con qué pagar la deuda. Esa es la única verdad, no es la cantidad. Es que ninguno tiene con qué pagar la deuda. Esa es la única realidad. Entonces, cuando uno dice, bueno, mire la justicia de Dios tan hermosa y tan tremenda. Si usted y yo tuviéramos cómo remediar este problema, el Señor no hubiese mandado a Jesucristo, a su Hijo. No lo hubiese mandado, si hubiese otra forma. Pero realmente alguien tenía que pagar. La verdad es que usted y yo no fuimos perdonados porque qué bonitos somos. Fuimos perdonados porque alguien pagó. Y eso necesita saberlo nuestra alma. Alguien pagó sus 500 denarios o sus 50 denarios. No importa. Igual usted y yo no teníamos con qué pagar. Y alguien pagó. O sea, la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Por qué? Porque alguien pagó. Si no se paga, no hay perdón. No hay perdón, no hay cómo. No hay cómo. Alguien pagó. Listo, eso nos queda claro, ¿cierto? Alguien pagó. ¿Quién era el único? ¿Quién fue el único que pudo pagar? Jesucristo. Por eso se nos hace necesario aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro hermano mayor, porque es el único que puede pagar. No puede pagar, ya pagó. Así, de fácil, listo. Entonces viene el Señor, ¿cierto? Y le dice, entonces eso nos queda claro, no es que yo peco y peco y peco y peco y peco y peco, porque entre más peco más amo y más se me perdona. No, entonces vamos ahí. Entonces ahora viene algo, el fariseo decía, yo soy muy bueno, hago muy buenas obras y por eso el Señor me ama. ¿Sí? Entonces el fariseo prácticamente no necesitaba a Jesucristo, él ya había pagado todo porque él era muy bueno, hacía muchas obras, entonces prácticamente le estaba haciendo un favor al Señor. En cambio viene la mujer pecadora y la mujer pecadora dice, me perdonó, yo amo y por eso guardo los mandamientos. Y ahí está la clave de por qué al que más se le perdona, más ama. Porque cuando yo entiendo que soy perdonado, yo amo. Y al amar guardo los mandamientos. No hay otra forma. Porque si no me voy a sentir siempre como el fariseo, que yo no tengo deuda porque soy muy bueno. Como soy muy bueno, hago buenas obras, Dios prácticamente tiene que aceptarme. La gran diferencia allí era que había una mujer con convicción de pecado. Al tener convicción de pecado, supo que había alguien que la podía perdonar y vino a él. Y empezó a amar al sentir que había sido perdonada. Y por eso actuó.
O sea que podríamos decir que hay una iglesia que tiene dos tipos de cristianos, aunque sabemos que no todos somos cristianos. Decía alguien, no todos somos hermanos, algunos somos primos. Entonces, ¿a qué voy? En una iglesia podríamos encontrar dos tipos de personas, cristianos. Aquel que tiene un fuego en su alma y una pasión desbordante por Jesucristo, por su reino, por estar en la iglesia, por servir, porque ha tenido convicción de pecado y ama. Y eso la lleva a guardar los mandamientos y lo lleva a servir. Y otro sería aquel que cree que es tan bueno, que no necesita ser tan perdonado y por lo tanto viene a ser servido. Ahora podríamos preguntarnos, ¿vamos a perder la oportunidad de tener hoy aquel que puede traer convicción de pecado sobre nosotros para, al sentir es que hemos sido perdonados, comenzar a amar, comenzar a guardar los mandamientos y comenzar a apasionarnos por lo que Él se apasiona? Le dice aquí el Señor, después de haberle traído todo a Jesucristo, en el 44 dice, y vuelto a la mujer, fue la primera vez que le habló a la mujer, y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto te digo, le dice a la mujer, por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué tremendo, ¿no? La misma oportunidad, la misma palabra, la misma enseñanza. Dos personas completamente diferentes en un mismo lugar. ¿Qué marcó la diferencia? Esta mujer ya había sido convencida de pecado, la palabra había penetrado, la había compungido, la había tocado, la había reargüido y tuvo una reacción de ir a los pies del Señor Jesucristo. La misma palabra endureció el corazón de Simón el fariseo y por eso creyó que no debía mucho. Por eso tampoco necesitaba que le perdonaran y por lo tanto amaba poco porque él lo podía hacer todo. Es la misma oportunidad que tú y yo tenemos cada vez que venimos a un servicio, cada vez que escuchamos un mensaje poderoso, o que la palabra nos endurezca, o que la palabra nos haga indiferentes, o que la palabra nos quebrante. Hoy tenemos esa oportunidad. Otra. Yo digo, Señor Dios, ayúdame. Pensaba, fue un chiquitín allá a saludarme y me dijo, hace rato no te veía. Le dije, mi amor, es que no estaba en otro país. Me dice, ay, ¿en qué país? En Bolivia. ¿Y qué tal está Bolivia? Y yo, bien, está bien Bolivia. Me dice, ¿tú por qué te ríes tanto en la coordinación? Le dijo, ¿me río o no me río? Dice, sí, ríete. Yo, ok. Y yo dije, Dios mío, hoy tengo la oportunidad. Como de la forma en que se acerca el niño a preguntarnos, ¿dónde estabas? El Señor también se está acercando en esta hora y nos está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te invité a esta cena, te invité a este banquete y Él nos está mirando
y anhela que tú y yo no tomemos la posición del fariseo en esta hora, sino que su preciosa palabra pueda penetrar y traiga convencimiento de pecado en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si hoy le decimos: tal vez no estoy convencida en esta hora de pecado, Señor, pero tu Espíritu Santo puede hacerlo, Señor? Señor, tu palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez tú digas: no soy adúltero, pero la Biblia dice que todo aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulterado. Tal vez tú digas: no, yo amo a mi enemigo, pero la Biblia dice que todo aquel que habla de su hermano ya lo ha matado. Tal vez tú digas: no lo he hecho, o sí lo he hecho, pero lo estaríamos haciendo a él mentiroso en esta hora si no somos convencidos de pecado. Señor, tú llegaste a esa reunión por Simón, porque sabía la necesidad tan grande que él tenía de ti. La mujer estaba teniendo una reacción de algo que ya había pasado en su vida. Señor, precioso Espíritu Santo, por favor, hoy penetra en nuestros corazones y danos convicción de pecado. Señor, que entendamos que tan grande es nuestra deuda contigo, porque grande o pequeña, Señor, no tenemos con qué pagarla. No hay con qué pagarla, Señor. Señor, que en nuestro corazón, por ese convencimiento de pecado, pueda nacer esa pasión por ti, ese amor desbordante. Cuando estamos convencidos de pecado, porque el que más ama, al que más se le perdona, más ama, Señor. Y Señor, es demasiado lo que nos has perdonado. Nuestro corazón debía fluir en alabanza y en adoración hacia ti. Tenemos una ventaja tan grande a la mujer samaritana, porque tú aún no habías ido a la cruz, tu evangelio no había sido escrito completamente, ya no tenía el Nuevo Testamento, no tenía toda la visión que nosotros tenemos de lo que está pasando, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, por favor, para que nuestro amor desborde en alabarte, en bendecirte, en actuar, en la pasión por tu palabra, por las almas, en la pasión por servirte, en la pasión por venir a un servicio como estos, y que nuestro corazón rebose, Señor, de actitudes de adoración hacia ti. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Y es verdad, al que más se le perdona, más ama. Pero nosotros no tenemos con qué pagarte. Nuestra deuda es tan grande contigo, no hay con qué pagarte. Por eso nuestro corazón debía fluir en adoración hacia ti, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, muchas gracias, muchísimas gracias, porque en medio de este tiempo tú nos tienes guardados en el huequito de tu mano y sigues esperando esa reacción nuestra hacia ti. Tú la mereces, tú lo mereces. Hay tanto por qué agradecerte, Señor, tanto por qué agradecerte. Queremos amarte y que nuestro amor sea, Señor, ojalá, Señor, pudiera ser al menos una gota de todo lo que tú das hacia nosotros y desbordar, Señor, en alabanza, en llanto, en arrodillarnos, que aunque son cosas físicas, demostrarían qué tan quebrantados estamos ante tu presencia, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque cuando sentimos tu perdón, amamos y guardamos tus mandamientos, y eso nos va a llevar a actuar, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.